En el género zombie, pocas amenazas resultan tan devastadoras como el virus Solanum, no porque sea simplemente otro patógeno letal, sino porque representa una ruptura absoluta con todo lo que entendemos sobre la vida, la enfermedad y la muerte. Solanum no solo mata a los seres que infecta, reescribe el cuerpo humano, apaga su identidad y lo convierte en un vehículo de propagación, cuya única función es seguir extendiendo la infección. Por eso, más que los propios zombies, el verdadero antagonista de esta historia es el virus mismo. Los infectados no son más que la manifestación visible de una fuerza biológica que parece diseñada para borrar a nuestra especie. Lo más interesante es que Solanum no pertenece por completo ni al mundo de la película ni al de las novelas, porque ambas versiones comparten el mismo concepto general, pero presentan diferencias importantes en su comportamiento. En los libros de Max Brooks, la infección sigue una progresión más lenta y detallada, con un proceso que puede tomar casi un día completo, antes de culminar en la reanimación. En la película de 2013, en cambio, el virus se comporta como una plaga hiperveloz que transforma a una persona en segundos. Son dos interpretaciones distintas de una misma infección, pero ambas conservan la esencia central del patógeno, una tasa de mortalidad total, ausencia de cura definitiva y un resultado casi siempre irreversible. El origen de Solanum sigue siendo uno de los mayores misterios de toda la franquicia. A pesar de la investigación y de los intentos por rastrear su punto de partida, nunca se ha encontrado una muestra pura del virus en la naturaleza. Esa ausencia ha dado pie a múltiples teorías. Algunas apuntan a que se trata de un agente ancestral presente en la Tierra desde tiempos prehistóricos y reactivado en distintos momentos de la historia humana. Otras sugieren que pudo haber surgido en algún ecosistema desconocido, quizá en las profundidades del océano o en regiones que la ciencia jamás ha explorado por completo. También existe la posibilidad de que sea el resultado de experimentos biológicos, una idea que encaja con ciertos documentos del universo expandido que vinculan a China con investigaciones secretas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, está la interpretación sobrenatural, la más simbólica de todas, según la cual Solanum sería una especie de castigo contra una humanidad que ha llevado al mundo al límite. Lo único relativamente claro es que el brote más devastador, el que termina convirtiéndose en la Guerra Mundial Z, parece haberse originado en China. En las novelas, se sugiere que el paciente cero fue un niño mordido mientras se encontraba en una zona inundada del río Yangtze, cerca de una antigua ciudad sumergida. A partir de ese momento, la infección habría comenzado a expandirse en silencio, aprovechando rutas clandestinas, tráfico de personas, mercados negros de órganos, desplazamientos de refugiados y la lentitud de los gobiernos para reconocer lo que estaba ocurriendo. Ese detalle es crucial porque Solanum no destruyó el mundo únicamente por su letalidad, lo hizo también porque apareció en el peor entorno posible, con una civilización globalizada, saturada de conexiones, dependencia logística y negación política. En otras palabras, el virus no necesitó ser invencible para casi acabar con la humanidad, solo necesitó entrar en el sistema correcto. Una vez dentro del organismo, el virus Solanum inicia un proceso de propagación que termina casi siempre en la muerte del huésped. La vía de transmisión más conocida es la mordida, pero no es la única. El contacto de sangre o saliva infectada con heridas abiertas también puede bastar para desencadenar el proceso. Lo importante no es solo tocar el virus, sino darle una entrada directa al torrente sanguíneo. Eso explica por qué en este universo no todo contacto casual produce una transformación inmediata. La infección necesita penetrar el cuerpo de forma eficaz para alcanzar su verdadero objetivo, el cerebro. Hasta donde sabemos, este virus no parece propagarse por el aire ni por el agua como lo haría una gripe o una bacteria ambiental. Su expansión depende de un contacto eficaz con fluidos infectados y de una vía real de entrada al cuerpo. Desde ahí comienza la parte más perturbadora de su funcionamiento. Solanum no se limita a provocar fiebre, inflamación o necrosis como lo haría un patógeno convencional. Su blanco principal es el lóbulo frontal, una de las regiones cerebrales más ligadas al juicio, la personalidad, el control de impulsos y la conducta racional. En esencia, el virus ataca justo la parte del cerebro que nos convierte en individuos conscientes. A medida que se replica, destruye esas funciones y reduce al huésped a un estado primitivo. No quedan recuerdos, empatía, razonamiento ni instinto real de autopreservación. Solo permanece una directriz básica: seguir propagándose en cuerpos sanos. Aquí aparece una de las grandes diferencias entre la versión de los libros y la de la película. En las novelas, la transformación sigue una secuencia mucho más lenta y metódica. Primero, aparece el dolor en la zona de la mordida.
luego fiebre intensa, escalofríos, vómitos, confusión, pérdida de coordinación, entumecimiento, parálisis, coma y finalmente la muerte clínica. Eso también explica su resistencia al dolor. Un cuerpo humano normal se detiene porque el dolor lo protege, lo limita y lo obliga a conservar energía o evitar más daño. Un cuerpo infectado por el Solanum pierde ese freno. Puede correr con fracturas, golpearse contra superficies, desgarrarse músculos o caer desde alturas considerables y aún así continuar moviéndose, porque ya no interpreta el daño como una señal de alarma. Su organismo no busca preservarse en el sentido tradicional, busca seguir propagando el virus el mayor tiempo posible. Si algo hace que los infectados de Guerra Mundial Z resulten tan llamativos dentro del género, no es solo el hecho de que estén muertos y sigan moviéndose, porque eso ya es común en casi cualquier historia de zombies, sino la forma en que lo hacen. En la película, el virus convierte a sus víctimas en depredadores explosivos, veloces, erráticos y casi imposibles de detener cuando se desplazan en grupos grandes. Su única prioridad es encontrar cuerpos sanos, abrir una vía de entrada al virus y pasar al siguiente objetivo sin detenerse. No buscan alimentarse y no cazan por hambre. Su función es infectar. Eso cambia por completo la naturaleza de la amenaza que representan. Aquí un infectado no necesita despedazar a una persona entera para cumplir su función. Le basta con una mordida, un rasguño profundo o el contacto de fluidos con una herida abierta. Después de eso, el trabajo ya está hecho. El nuevo huésped comenzará a colapsar y en cuestión de segundos o de horas, según la versión de la historia, se unirá a la cadena de propagación. Por eso cada encuentro con uno de ellos es mucho más peligroso de lo que parece. Incluso una herida menor puede equivaler a una condena. También hay algo inquietante en la forma en que los infectados perciben el entorno. Son atraídos por ruidos intensos, especialmente si esos sonidos parecen originarse en la actividad humana. Alarmas, disparos, motores, gritos y altavoces, todo eso funciona como un faro para la horda. En cierto modo, el virus parece aprovechar las señales de la civilización para encontrar nuevos huéspedes. Y ahí aparece una ironía brutal. Las ciudades modernas, llenas de tráfico, sirenas, edificios densamente poblados y sistemas automatizados, pasan de ser espacios de orden y progreso a trampas perfectas para la infección. En las novelas, en cambio, los zombies son mucho más lentos pero también más persistentes. No se lanzan en estampidas frenéticas, ni forman montañas de cuerpos para superar muros. Avanzan con la terquedad de algo que no se cansa, no siente miedo y no necesita dormir. Esa versión quizás sea menos espectacular visualmente, pero tiene otro tipo de horror. Un enemigo lento todavía puede volverse invencible si jamás se detiene, porque allí el verdadero problema no es la velocidad sino la persistencia de los números. Un ser humano puede huir de algo rápido una vez, lo que no puede hacer es huir para siempre de algo que nunca se rinde. Eso queda muy claro en episodios como la batalla de Yonkers. Allí, una maquinaria militar, diseñada para aplastar enemigos convencionales, se enfrenta a una amenaza que no responde al dolor, al miedo ni al impacto psicológico de la guerra. Los zombies no retroceden, no se desmoralizan y no rompen filas, siguen avanzando. Y cuando un enemigo no se cansa, no duda y no necesita sobrevivir para seguir siendo peligroso, incluso el poder de fuego más impresionante puede volverse insuficiente. Pero hay otro detalle que vuelve el Solanum todavía más particular. Los animales parecen detectar el virus de una manera casi instintiva. En el lore expandido, se plantea que muchas especies reaccionan con miedo o rechazo ante la presencia de infectados, como si percibieran algo profundamente anómalo en ellos, antes incluso de entrar en contacto directo. Es como si el virus dejara una huella biológica que el resto del reino animal puede reconocer de inmediato. Los perros destacan especialmente porque, a diferencia de otros animales, pueden mantener su cercanía con los humanos lo suficiente como para convertirse en una herramienta útil. Esa sensibilidad los vuelve valiosos para rastrear zonas infectadas o detectar personas incubando el virus antes de que se transformen. Es un detalle pequeño, pero importante, porque sugiere que el Solanum no solo altera el cuerpo humano, también deja una señal tan extraña que incluso otras especies parecen reconocerla y rechazarla de manera instintiva. Esto también conecta con otro de los aspectos más inquietantes del virus, su relación con la descomposición. En la mayoría de las historias de muertos vivientes, el tiempo trabaja en contra de los zombies. El cuerpo se pudre, los tejidos colapsan y la naturaleza termina recuperando lo que queda. Con el Solanum, sin embargo, ocurre algo distinto. El virus parece frenar en gran medida el deterioro. Las bacterias y otros microorganismos
que normalmente consumirían el cadáver, no prosperan con la misma facilidad y el tejido infectado se vuelve tóxico para otras formas de vida. Eso permite que los cuerpos sigan siendo funcionales durante mucho más tiempo de lo que deberían. En climas fríos, incluso pueden congelarse, quedar inmóviles durante meses y reactivarse cuando las temperaturas vuelven a subir. Esa toxicidad es uno de los rasgos más extraños del Solanum y también uno de los más importantes para entender por qué estos infectados duran tanto. La carne contaminada deja de ser un simple tejido muerto y se convierte en un entorno hostil, en una materia orgánica alterada que ya no puede ser reciclada por la naturaleza de la forma habitual. Eso significa que incluso si otro animal entra en contacto con ese tejido o lo consume, el resultado no es una nueva reanimación, sino una muerte casi segura. El virus rompe así uno de los procesos más básicos del mundo natural, que es la descomposición y el aprovechamiento biológico de un cadáver. Ese detalle vuelve a cada infectado una amenaza persistente. En muchas otras ficciones, los zombies se vuelven menos peligrosos a medida que pasan los meses, porque sus cuerpos se deterioran o son destruidos por insectos, hongos y carroñeros. Aquí ocurre lo contrario. La carne infectada parece resistirse a ese ciclo, no porque sea indestructible, sino porque el virus convierte al cuerpo en un ambiente químicamente hostil para casi cualquier forma de vida que normalmente aceleraría su desintegración. Así, cada zombie deja de ser no solo una víctima transformada, se convierte en una reserva ambulante del brote, en un foco persistente de contagio, que puede seguir siendo peligroso cuando todo lo demás ya parece haber terminado. Y aún así, dentro de ese escenario brutal, existe una posibilidad mínima de supervivencia para quienes son mordidos. En los libros y en la lógica general de este universo, la amputación inmediata de una extremidad infectada puede salvar a una persona, aunque solo en casos muy raros. La razón es simple y despiadada: el Solanum viaja demasiado rápido. Si la mordida ocurre en una zona periférica y la amputación se realiza casi de inmediato, todavía existe una pequeña posibilidad de impedir que el virus alcance el cerebro, pero el margen es mínimo y el porcentaje de éxito es bajísimo. No es una solución confiable ni mucho menos una cura. Es solo una medida desesperada que en circunstancias excepcionales puede retrasar una condena casi siempre segura. Pero con todo lo devastador que el Solanum parece ser, también tiene una debilidad muy extraña en su comportamiento, una que solo está presente en la película y que termina cambiando el rumbo de la guerra. Los infectados no atacan a las personas por igual. En medio del caos inicial, Gary empieza a notar algo que al principio parece simple casualidad: ciertos individuos son completamente ignorados por la horda. No se trata de personas escondidas ni de sobrevivientes especialmente silenciosos, sino de enfermos terminales o de cuerpos severamente deteriorados, que por alguna razón dejan de resultar atractivos para el virus. Esa observación es una de las ideas más interesantes que presenta la película, porque sugiere que el Solanum no se comporta como un patógeno ciego, sino como algo selectivo. A primera vista esto podría parecer una simple excusa narrativa, pero existe un concepto real en virología que ayuda a entenderlo. Cuando una célula ya está infectada por un virus, puede volverse resistente a una segunda infección, un fenómeno conocido como interferencia viral. Es en cierto modo una forma de territorialismo biológico. En el contexto de Guerra Mundial Z, el Solanum podría interpretar una enfermedad terminal preexistente como una especie de competencia o simplemente como un entorno biológico degradado donde no vale la pena invertir recursos. Además, sabemos que un cuerpo humano enfermo cambia de forma real su química. Se altera el olor de la piel, el sudor, el aliento y la composición de la sangre. La inflamación, la fiebre y el daño tisular modifican los compuestos que emitimos constantemente. Si los infectados son capaces de detectar esas señales, del mismo modo en que algunos animales perciben la enfermedad en otros individuos, entonces esta invisibilidad deja de parecer un recurso arbitrario y pasa a funcionar como una adaptación plausible del virus. Eso transforma a los zombies en algo todavía más aterrador, porque indica que no son depredadores descontrolados, sino extensiones de un mecanismo infeccioso que parece operar con una lógica propia. Esa es la razón por la que en la película vemos ejemplos muy concretos de personas que son pasadas por alto. Un hombre sin hogar claramente enfermo, un niño con una patología visible y un soldado con una lesión grave en la pierna. Todos comparten la misma característica: el virus los percibe como material defectuoso. A partir de ahí surge la famosa solución improvisada de la película: usar enfermedades tratables como una forma de camuflaje biológico. No es una cura ni tampoco inmuniza realmente al ser humano contra el Solanum. Lo único que hace es engañar a los infectados, haciéndoles creer que el huésped no vale la pena.
Eso marca una diferencia crucial, porque el mundo no descubre cómo vencer al virus, sino cómo ocultarse temporalmente de él. Y esa solución, por ingeniosa que sea, también deja claro algo mucho más oscuro. Incluso cuando la humanidad encuentra una ventaja, sigue jugando bajo las reglas del virus. Porque aún con esa debilidad, sería un error pensar que el Solanum deja de ser una amenaza global. De hecho, lo que causa más daño no es solo lo que hace dentro del cuerpo, sino la clase de mundo en el que aparece. Guerra Mundial Z deja bastante claro que una infección así no colapsa la civilización únicamente por su tasa de mortalidad, sino porque golpea a la humanidad en sus puntos más frágiles: la negación política, la saturación de las ciudades, la dependencia de las cadenas logísticas y la velocidad con la que viajan las personas en un planeta hiperconectado. Ese detalle es todavía más evidente en las novelas. Allí la guerra contra los zombies no se presenta como una simple sucesión de ataques y huidas, sino como un conflicto de escala planetaria con consecuencias militares, sociales, económicas y ambientales. Lo importante no es solo que haya millones de infectados, sino la forma en que las naciones reaccionan tarde, mal o de manera contradictoria. Algunos gobiernos intentan ocultar la verdad, otros minimizan el problema, otros convierten el caos en oportunidad política. Mientras tanto, las fronteras colapsan, las rutas de abastecimiento se rompen y la población entra en pánico mucho antes de comprender realmente a qué se enfrenta. El Solanum aprovecha todo esto. Cada mentira oficial, cada evaluación mal organizada, cada control improvisado y cada ciudad superpoblada juegan a su favor. También hay otro elemento clave: el miedo. No solo el miedo a morir, sino el miedo a decidir. En un escenario donde una mordida equivale a una condena casi segura, la moral se vuelve una carga. ¿Cuánto tarda una familia en aceptar que uno de sus miembros ya está perdido? ¿Cuánto tarda un médico en dejar de intentar salvar a un paciente para proteger al resto? ¿Cuánto tarda una sociedad en asumir que la compasión mal entendida puede convertirse en una vía directa para la expansión del brote? Ese es uno de los aspectos más duros de la Guerra Mundial Z. El virus no solo destruye cuerpos, obliga a los humanos a tomar decisiones brutales, y cuanto más tardan en hacerlo, más terreno gana la infección. Tal vez por eso Solanum sigue siendo tan fascinante dentro del género zombie, porque no es simplemente una excusa para crear monstruos rápidos o escenas de destrucción masiva, es una herramienta para mostrar qué tan rápido puede derrumbarse el mundo cuando una amenaza biológica explota al mismo tiempo nuestra biología, nuestra soberbia y nuestros errores. En ese escenario, los zombies son solo la parte visible del problema. La verdadera catástrofe fue la reacción humana ante algo que llegó demasiado pronto, se entendió demasiado tarde y exigía una dureza para la que casi nadie estaba preparado. Al final, eso es lo que vuelve el virus Solanum uno de los patógenos zombies más interesantes del género. No se trata solo de una infección que mata rápido o de una plaga que produce criaturas violentas. Se trata de una amenaza que obliga a replantear casi todo lo que damos por sentado, sobre el cuerpo humano, sobre la sociedad y sobre la idea misma de supervivencia. En muchas historias de zombies, los infectados funcionan como una simple metáfora del caos. Aquí, en cambio, el virus tiene reglas, patrones, límites y una lógica propia. Y precisamente por eso resulta más creíble, más aterrador y mucho más memorable. También, por eso la versión de los libros sigue teniendo tanto peso. La película logró crear escenas muy efectivas y una visión espectacular de los infectados, pero simplificó gran parte de la profundidad que tenía el concepto original. En las novelas, la Guerra Mundial Z no se siente como la historia de un solo héroe que encuentra una solución al final. Se siente como un evento histórico completo, como una guerra larga, dolorosa y desigual, en la que la humanidad no gana gracias a un momento brillante, sino a base de adaptación, disciplina, sacrificio y comprensión brutal de sus propias limitaciones. Allí, el Solanum no es solo el origen del desastre, es el motor de una transformación global que obliga a países, ejércitos y comunidades enteras a reinventarse si quieren seguir existiendo. Y quizá esa sea la parte más fuerte de todo el concepto. Solanum no solo convierte a la humanidad en víctima de un monstruo externo, sino en víctima de su propia fragilidad. Expone la arrogancia de los gobiernos, la lentitud de las instituciones y la dependencia de una civilización que parecía invencible, hasta que apareció un virus capaz de usar todo eso en su contra. Por eso, incluso entre tantos virus ficticios del cine, los cómics y los videojuegos, Solanum sigue ocupando un lugar especial, porque no solo crea monstruos, crea un mundo donde la humanidad descubre demasiado tarde que la peor plaga no siempre es la que más mata, sino la que mejor sabe usar todo lo que somos en nuestra contra.
Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.